Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Vamos a comenzar una serie titulada Los fundamentos básicos para la evangelización. Y este es el estudio número 1 que se titula El Evangelio y está basado en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1. El libro de Hechos es la segunda parte de 2 volúmenes de una obra escrita por Lucas, el médico. El autor del libro de Hechos es Lucas, que era un médico, y él escribió también lo que es el Evangelio de Lucas. ¿Sí? Y de hecho él fue un colaborador de Pablo y compañero de viaje también, ¿no? Entonces, ¿por qué se dividió? ¿Por qué no es un solo libro? Bueno, hay una razón importante, porque en aquel tiempo los libros se escribían, no eran hojas como nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Como un cuaderno, sino que era un rollo, era todo un rollo, ¿no? Entonces se iban escribiendo todas las palabras y se iba enrollando y todo. Entonces no podía ser muy voluminoso, porque si tú hacías un rollote era demasiado pesado. Acuérdense que ellos viajaban con libros, ¿no? Entonces, si se hubiera incluido el libro de Hechos en el Evangelio, también de Lucas, hubiera sido un rollo totototote y era demasiado pesado. Por eso es que se dividió en 2 libros, ¿no? Esa es una de las razones por las cuales está dividido, ¿no? Esto queda claro en el versículo 1, Hechos capítulo 1, versículo 1. Y dice, en el primer tratado, Teófilo era un soldado, no soldado, sino un funcionario romano, o sea, era un gentil, de hecho. Dice, en el primer tratado, Teófilo, a quien va dirigido el libro de Hechos, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Sí, entonces vemos en el versículo 1 cómo queda claro, primero que vino a hacer Jesús, ¿no? Lo que es a enseñar y hacer, y que es la segunda parte de la obra, ¿sí? Porque aquí está mencionando la primera parte de la obra, ¿no? El primer tratado, ¿no? Y bueno, aquí es algo interesante porque el hecho de que diga lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar nos lleva a un punto muy interesante acerca del nombre tradicional, pero no original, del libro de los Hechos, porque en el cristianismo de hoy se conoce como Hechos de los Apóstoles. Yo creo que ahí tienen todos en su Biblia el encabezado que dice Hechos de los Apóstoles, ¿no? Entonces, aunque sí aparecen diferentes apóstoles a lo largo de la historia del libro, el único personaje que unifica la historia de principio a fin es Jesús mismo, actuando de diferentes maneras, o ya sea más bien de manera directa o a través del Espíritu Santo. Así que el libro debería de llamarse, un nombre más correcto debería de llamarse Hechos de Jesús y el Espíritu, ¿sí? Porque es lo que está desde principio a fin en el libro. Pero bueno, eso ya es nada más un dato, ¿no? Pero por esas razones que este libro es único al resto de los libros de la Biblia, ¿sí? Porque cuenta el relato de las obras de Jesús y del Espíritu Santo después de la resurrección de Cristo. Entonces es un momento en el tiempo y en la historia único, ¿sí? Porque acaba de resucitar Jesús y es el reporte, por decirlo así, de lo que sucedió después precisamente de la resurrección y el inicio de la iglesia. Aquí es donde empieza a nacer la iglesia primitiva o la primera iglesia, y vemos los fundamentos, vamos a ver los fundamentos de la primera iglesia que desgraciadamente se han perdido con el tiempo. La iglesia de hoy ya ha perdido muchísimo de la esencia de lo que es la iglesia bíblica, o sea, del Nuevo Testamento, ¿no? Por varias razones, desde los motivos o desde los métodos que usan para cumplir el deseo de Dios, etcétera, ¿no? Pero bueno. Entonces, este libro se centra en la propagación del Evangelio. O sea, acuérdense, ya les había compartido que el Evangelio es el centro de toda la Biblia. Entonces vemos que el Antiguo Testamento es la introducción al Evangelio. Luego los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son la manifestación del Evangelio. Y el libro de Hechos es la propagación del Evangelio. Por eso lo hace único en toda la Biblia. Ya después del libro de Hechos vienen las cartas apostólicas, y las cartas apostólicas realmente son la explicación del Evangelio, ¿sí? Mientras el libro de Hechos es la propagación,
Las cartas apostólicas son la explicación del Evangelio. En este libro hay 3 versículos clave. Son versículos clave para la misión que Jesús le dio, no solo a sus discípulos, sino a todo aquel nacido de nuevo. O sea, todo aquel que dice ser cristiano. Estos 3 versículos que vamos a empezar a leer son fundamentales, importantísimos, porque son el cimiento para llevar a cabo el plan de Dios. Primeros 3 versículos, bueno, no los primeros 3, sino los 3 versículos más importantes del capítulo 1, que son Hechos 1:1, Hechos 1:3 y Hechos 1:8. Son fundamentales, son la base, el cimiento del plan de Dios para la evangelización del mundo. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante tenerlos claro, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a empezar a analizar el primero, que dice Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Sí, bueno, ya vimos que cuando dice el primer tratado es que allá hay uno antes, que es el Evangelio de Lucas, que Teófilo, bueno, era un funcionario romano, pero lo que sigue a continuación es muy importante, que dice las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, este versículo es como le repito, es el principio y el fundamento de la Gran Comisión, la base de la evangelización, lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora, primer pregunta, ¿qué es lo que comenzó a hacer? O sea, está relacionado a obras. Dice, bueno, entre otras cosas, comenzó a hacer milagros, comenzó a dar vista a los ciegos, a levantar paralíticos, empezó a liberar a oprimidos por el diablo, a traer libertad a los cautivos. De hecho, todo lo que dice Isaías 61, del 1 al 2, lo comenzó a hacer. De hecho, vamos a Isaías 61:1, porfa. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a pregonar apertura de la cárcel. Esto mismo Jesús lo mencionó en Lucas 4 cuando entra a una sinagoga después de que estuvo en el desierto y él abre el libro, no es casualidad que comienza a leer esta porción de Isaías 61, 1 y 2, lo mismito, ahí está dando a conocer ya el inicio de su ministerio, las cosas que él iba a hacer. Hay 2 detalles en este pasaje que él está diciendo, porque él no cita el versículo 2 completo, porque el versículo 2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Eso ya no lo menciona Jesús. ¿Por qué? Porque esta porción del versículo 2 corresponde a la segunda venida. Todo lo anterior, versículo 1 hasta la mitad del versículo 2, corresponde a la primera venida. Pero el día de la venganza, eso va a venir en la segunda venida. Cuando Jesús ya no va a venir como cordero, Jesús ya no va a venir a ser juzgado, sino que Él va a venir como león de la tribu de Judá a juzgar al mundo. Y a eso se refiere precisamente el día de la venganza de nuestro Señor. Omitió Jesús a propósito, precisamente porque eso corresponde a la segunda. Pero hay otra cosa que Él dijo, vamos a Lucas 4, dice el versículo 20, 4:20, rodeando el libro, lo dio al ministro y se sentó en los ojos de todos en la sinagoga fijos en Él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pegaron el grito todos los fariseos, o sea, de hecho se sacaron de onda, ¿no? Pues, ¿cómo si este es hijo de José, no? Pero bueno, no entendían, pero Jesús ahí estaba inaugurando su ministerio. Ahí estaba ya dando a conocer lo que él iba a empezar a hacer. Pero aquí algo también muy importante, que todo lo que Jesús comenzó a hacer de manera sobrenatural, el levantar muertos, el darle vista a los ciegos, el levantar paralíticos, el sanar leprosos, todos los milagros que él hizo, ¿sí? De manera sobrenatural, ahí estaba implícito el propósito por el cual Jesús hacía estas cosas. ¿Y cuál era el propósito de los milagros? O sea, realmente el propósito de los milagros era que la gente satisfaciera una necesidad nada más. No, el verdadero propósito por el cual estaba haciendo los milagros era para demostrar que él era el Cristo.
precisamente a través de las obras que él estaba haciendo, de las cosas sobrenaturales que él estaba haciendo, demostrar que verdaderamente él era el Hijo de Dios, que verdaderamente él era el Cristo, que verdaderamente él había citado a Isaías 61 porque se había cumplido él e inauguró en ese momento su ministerio. Ese es el punto, ¿no? De que él vino a evidenciar que él era el Cristo, el profeta que vino a resolver el problema de la separación, el sacerdote que vino a resolver el problema del pecado, el rey que vino a solucionar el problema de Satanás. Acuérdense que la palabra Cristo significa ungido, y el ungido eran precisamente los profetas, sacerdotes y reyes del Antiguo Testamento. Pero, sin embargo, la mayor obra que Jesús hizo, más que todos los milagros y prodigios juntos durante todo su ministerio, la mayor obra fue resolver el problema fundamental, precisamente. ¿Sí? Como lo acabo de mencionar, el problema de la separación del pecado y de Satanás. La mayor obra que él vino a hacer. No hay milagro más grande que ese. A cumplir su labor como el Cristo, como profeta, sacerdote, rey, y a cumplir la justicia de Dios. ¿Sí? A recibir la justicia de Dios. Él no vino a hacer milagros. Ok, sí, sanó, ok, pero a eso no vino. Enseñó, sí, también, pero a eso no vino. O sea, él proveyó, sí, también, pero eso no vino. Él vino, número uno, a liberar al cautivo precisamente del problema fundamental, acabar con el problema fundamental, por un lado, y por otro lado, a recibir la justicia de Dios, cumplir la justicia de Dios, satisfacer la justicia de Dios y darnos la salvación a la raza humana. A todo aquel que cree, obviamente, no a todos, sino a todo aquel que cree y abraza el Evangelio. Entonces, aquí hay un punto importante porque la iglesia de hoy está más enfocada, como creo que todos sabemos, la iglesia de Dios está más enfocada en los milagros y en los prodigios en lugar de la obra en la cruz, como si esta fuera secundaria. Y es tanta la confusión, fíjense, es tanta la confusión que muchos toman el pasaje de Juan 14, 12. Yo les confieso, yo también lo agarré, yo también lo proclamé como tal. ¿Qué cosa? Que en Juan 14, 12 dice que fuimos llamados a hacer los mismos milagros de Jesús. Así es lo que decíamos. De hecho, Juan 14, 12 textualmente dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. No sé cuántos de ustedes se agarraron de ese versículo para decir lo mismo. No, pues mira, ahí está, que vamos a hacer mayores milagros. No, espérate, pero no dice milagros, dice obras. Hay que entender el pasaje, vamos a checarlo, por favor. En el contexto de este pasaje, Jesús acaba de dar a sus discípulos uno de los versos más importantes de toda la Biblia, ¿sí? Que resume toda su obra como el Cristo. Juan 14, 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Por qué se resume el ministerio de Jesús en este versículo? Porque cuando Él dice, yo soy el camino, Él resolvió el problema de la separación con Dios. O sea, el hombre estaba separado, creo que ya todos lo sabemos, pero el problema del hombre es que estaba separado de Dios. Desde el huerto del Edén, desde que el hombre violó el pacto, él quedó separado, murió espiritualmente. Acuérdense que el espíritu es como el módem para tener contacto con Dios. O sea, Adán y Eva tenían una relación espiritual y física al mismo tiempo, porque ellos tenían el espíritu activo, era la imagen de Dios dentro de ellos con el cual se comunicaban con el Padre. Cuando Dios les dio la única restricción, no comas de este árbol, porque el día que comas vas a morir. ¿Y qué es muerte? La palabra muerte no significa dejar de existir. La palabra muerte significa separación. Y efectivamente, Dios le dijo a Adán y Eva, el día que comas de este árbol vas a morir, o sea, te vas a separar de mí. ¿Por qué? Porque ellos, al tomar del fruto, rompieron el pacto. Era un pacto que Dios había dado a ellos, a la primer pareja, para que ellos pudieran tener comunión con Él. El árbol estaba en medio y lo dejó en medio porque también era un recordatorio. Quieres seguir viviendo en toda esta abundancia, en toda esta bendición, toda la provisión de alimento que vas a tener sin esforzarte, el señorío, el gobierno sobre todo el planeta, el poder tener hijos sin desgaste celular, ¿sí? El plan de trabajo, la jardinería, todo el plan, todo el diseño original que Dios tenía para la primera pareja, para que esto siga.
nada más no comas, o sea, la única restricción es no comer. Entonces, cuando ellos toman el fruto, le mandaron un mensaje a Dios, no queremos nada contigo ya. Y le hicieron caso a Satanás, prefirieron oír la voz de Satanás. Ah, no, es que yo quiero ser como Dios, yo quiero saber del bien y del mal, y quiero que se me abran los ojos, o sea, vamos a experimentarlo. Y qué curioso, porque ellos ya eran la imagen de Dios. Entonces, ahí en ese momento el hombre queda separado de Dios y ahí a raíz de todos los problemas de la raza humana, ¿por qué la humanidad está patas para arriba? ¿Por qué está en una decadencia moral, social, en todos los sentidos? Porque está separada de Dios. Hay que recordar, el problema del hombre no son las drogas, no es el alcohol, no es la perversión sexual, no es la corrupción, no es el egoísmo, no es la avaricia, o sea, no es nada de eso, es que está separado. Entonces, cuando viene Jesús como Cristo, como profeta, Él, una vez que resuelve el problema del pecado, Él nos une, Él abre un camino precisamente. Por eso dice Juan 14:6, yo soy el camino. Él abrió el camino para poder reconciliarnos con el Padre. Él resolvió la separación que nos aquejaba. O sea, en el momento que nos convertimos, somos unidos al Padre, su espíritu entra en nuestro espíritu, se amalgama, se hace uno y nacemos de nuevo. Entonces, por eso es que Juan 14:6 dice, yo soy el camino. ¿Por qué? Porque yo abrí el camino, yo resolví el problema de la separación. Yo soy la verdad. Cuando dice la verdad, ¿por qué? Porque Él aplastó la cabeza a Satanás, el padre de mentira. Él resolvió el problema de Satanás, el señorío que Satanás tenía sobre nosotros. Jesús, como el rey, le aplastó la cabeza, le quitó la autoridad y ahora nos dio la libertad. Somos libres de la esclavitud de Satanás. Por eso dice, yo soy la verdad, porque le aplastó la cabeza al padre de mentira. De acuerdo a Juan 8:44. Y cuando dice, yo soy la vida, es que Jesús como sacerdote pagó con su propia sangre por el pecado de la humanidad. El valor de su sangre fue tan grande, y eterno, o sea, es tan grande y eterno, que limpia todos los pecados de todos los seres humanos, pasados, presentes y futuros, para todo aquel que cree. No es algo que postula el universalismo, que dice, como Jesús ya perdonó los pecados, ya soy salvo y todo el mundo es salvo y todo el mundo se va al cielo. No es cierto. Solamente aquellos que cumplen los requisitos que Jesús mismo dijo, arrepentimiento y creer en el Evangelio. Marcos 1:15. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Solamente cumpliendo esos dos requisitos es que uno es salvo y es perdonado absolutamente de todos los pecados pasados, presentes y futuros. Los pecados del año que entra ya están perdonados. Entonces eso nos convierte en santos. Y un santo significa apartado para Dios, para el servicio de Dios, para su uso exclusivo. Entonces, volviendo un poquito al capítulo 14, vemos cómo Jesús les acaba de decir esta oración, yo soy el camino, la verdad y la vida, que resume toda la obra de Él como el Cristo. Y bajo ese contexto sigue hablando precisamente de las obras del Padre en Él. Sí, está hablando de obras. Pregunta Felipe, a ver, pero muéstranos al Padre. ¿Tanto tiempo he estado con ustedes? ¿Qué no sabes que el que me ve a mí ve al Padre? O sea, aquí vemos a Jesús como Dios, la divinidad de Jesús expresada. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Dice, las obras que hago dan testimonio. ¿Qué no saben que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? O sea, les está diciendo. Entonces, en todo ese contexto está hablando de la autoridad que Él tiene, de que Él es Dios, ¿sí? Pero está hablando de la obra que hizo como el Cristo. Entonces, como continúa hablando de esto, lógicamente, cuando Él dice, de cierto os digo que el cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, no está hablando de milagros. No está diciendo, el que cree en mí, los milagros que yo hago, Él también hará y aún mayores hará. Lógicamente, se refiere a las obras que tienen que ver con la solución del problema fundamental mencionado en el versículo 6. Entonces, cuando Jesús precisamente dice en el verso 12, el que cree en mí, las mismas obras que Él hizo también las hará, no está hablando de milagros. ¿Por qué no está hablando de milagros? A ver, pregunta, ¿quién ha levantado más muertos que Él en la historia? Porque ahí dice, las mismas obras que yo hago y aún mayores las hará. A ver, pregunta, levante la mano, ¿quién ha resucitado muertos más que Él? Pues nadie. O sea, es absurdo. O alguien, a ver, levante la mano, alguien que haya multiplicado el pan para alimentar a 5,000 personas
A ver, ¿quién lo ha hecho? Por lo menos 3 veces, porque Jesús hizo 2, pero a ver, ¿quién ha multiplicado pan y pescado y comida 3 veces? Pues nadie. Nadie, es absurdo, se dan cuenta, lógicamente no aplica milagros, no está hablando de milagros, sino de las obras de salvación, o sea, la predicación del Evangelio, a eso se refiere. Y ahí sí aplica, fíjense cómo todo embona. ¿Por qué? Porque cuántas prédicas del verdadero Evangelio no se han transmitido hoy en día en línea, llegando a millones de personas. Ahí sí, cuando la mayor audiencia de Jesús pues eran 5,000, 6,000 tal vez. Esa fue su mayor audiencia. Pero ¿qué audiencia hay ahorita? La predicación del Evangelio está llegando a través de las redes, a través del Internet, a millones de personas. Fíjense cómo sí checa. Entonces, cuando Jesús dice las mismas obras, está hablando de la predicación del Evangelio, que es lo que trae libertad al cautivo, es lo que trae la renovación del espíritu, el nuevo nacimiento. A eso se refiere. ¿Ok? Entonces, en resumen de esta parte de Hechos 1:1, lo que Jesús comenzó a hacer, como dice el versículo, son las obras que lo acreditan como el Cristo, y que la mayor y más importante obra que él hizo es la redención de la humanidad. Amén. Ahora continúa el texto. Dice, ¿qué es lo que comenzó a enseñar? Ya vimos lo que comenzó a hacer. Ahora, ¿qué es lo que comenzó a enseñar? Bueno, como se menciona anteriormente, las mismas obras dan testimonio de su identidad. Pero además, ¿qué fue lo que empezó a enseñar? Los resultados de la salvación. Empezó a enseñar la nueva identidad, la nueva autoridad del convertido. Empezó a enseñar las seguridades, las bendiciones eternas para el convertido. Pero por otro lado, también empezó a enseñar la oscuridad, el terror, el tormento eterno y la ira de Dios que se le espera a todo aquel que rechaza al Hijo. O sea, no nada más habló del cielo y las bendiciones, sino también de la cárcel eterna. Como dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. De hecho, fíjense, Jesús habló más del infierno que del cielo. Es increíble. Nuevamente aquí vemos la importancia del papel del Evangelio. Ahora, todos estos resultados, seguridades, bendiciones que Jesús habló a sus discípulos, vienen siendo el contenido de lo que él mismo llama el Evangelio del Reino. Repito, todas estas seguridades y bendiciones que Jesús habló a sus discípulos, sus seguidores, viene siendo el contenido de lo que él mismo llama el Evangelio del Reino. Ahora, como dato interesante, esto es muy interesante, Jesús nunca habló del Evangelio de la Gracia. Búsquenlo en concordancias, búsquenlo en diccionarios, búsquenlo como quieran. No aparece el Evangelio de la Gracia más que en un solo versículo, y ahorita les voy a decir por qué. Jesús nunca habló del Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia es el de la oferta, el de los regalos recibidos inmerecidamente. Es el Evangelio que te ofrece paz, prosperidad, salud, dirección, provisión, etc. En otras palabras, es el Evangelio en el que presenta a Jesús como sanador, como proveedor, como maestro, y a eso la gente le encanta. Sí, ya ven por dónde va. Vemos a un Jesús sanador, por ejemplo, ¿no? Porque vemos que en los evangelios él sanó gente. Y claro, o sea, sanó gente, pero no era su chamba. Él no vino a eso. Pero bueno, vemos en los evangelios que mientras Jesús sanaba a la gente, nadie decía nada. Uy, no, pues la gente estaba feliz. Al contrario, hasta lo alababan. Ay, mira, este es verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios, y wow, ¿no? Y no había bronca. O sea, ¿por qué? Porque nadie en su sano juicio que estuviera enfermo iba a desperdiciar una oportunidad de ser sanado, lógicamente. Entonces no tenía nada que perder. Pues vamos a ver si puedo ser sanado. Ahí estaba la gente, ¿no? Y de hecho, hoy en día vemos que las campañas de sanación son las que más multitudes convoca. Es antibíblico.
Y bueno, ¿y por qué las campañas de sanación son las que más jalan y porque más multitud, bueno, se llenan estadios? Pues claro, pues ¿quién no quiere ser sanado? Obviamente. Pero repito, sin embargo, son antibíblicas. No vemos en la Biblia campañas de sanación. Es más, Dios es soberano y Él permite enfermedades en la gente con un propósito. Bueno, ahora, a veces la misma gente se enferma por irresponsabilidad, ¿sí? Por no cuidar su cuerpo, por comer mal, por no ejercitarse, no dormir, vivir bajo estrés. O sea, obviamente vienen enfermedades, ¿no? Pero realmente Dios está al control de todo. Yo recuerdo, de hecho, cuando la última campaña de sanación que estuve, que dije en la vida vuelvo a ver esto, no tenía claro el evangelio, pero era un hombre que llegó a mí y empezó a hablar de la expectativa, y Jesús puede, sí, todos pueden, levante la mano, sí, todos pueden, ok, y empezó el desfile de sanación. Entonces llegaba una persona, ¿y qué tiene usted? No, pues tengo reumas en las piernas. Ah, espíritu de reumas, va para afuera, ¿no? Y el que sigue así, ¿no? Y dije, ¿qué es esto, no? Había una señora que tenía un sobrepeso exageradísimo, en verdad, o sea, muy exagerado, y tenía taquicardias. Pero la señora la veías todas las mañanas con su galón de Coca-Cola, ¿no? Y comiendo mal, o sea, muy descuidada, honestamente, ¿no? Y cuando sube y le dice, es que tengo taquicardias, el sanador le dice, no, pues espíritu de taquicardia afuera y el que sigue, ¿no? Y ahí fue cuando dije, no, esto es un fraude. Esto es un fraude, o sea, ¿por qué? Porque la señora no se cuida, o sea, hay una consecuencia y Dios no va a obrar sobrenaturalmente algo que tú tienes que cuidar naturalmente. Acuérdense, Jesús pagó el paquete, cuerpo, espíritu y alma. Entonces es responsabilidad de nosotros, pero bueno, el punto es ¿no? De que sí, Jesús sanó, claro que sanó a multitudes. Yo no digo que Jesús no sane, o sea, que ya no hay que sanar gentes, ¿no? Pero no es lo más importante. Porque, por ejemplo, si alguien llega a decirte, oye, por favor, ¿puedes orar por esta persona que está enferma? Ok, sí, o sea, de acuerdo, ¿no? Pero más importante que su salud física es su salud espiritual. Entonces, ¿para qué quiere ser sanada esta persona? Entonces, necesitamos discernir la situación, cómo está su condición espiritual. Porque ¿cómo sabemos si esa enfermedad que tiene no se la envió Dios? Y ahí estamos nosotros diciéndole a Dios lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. ¿Sí me explico? Lo que sí es importante es sanar espiritualmente. Eso sí, ahí sí no hay acepción de personas. Ahora bien, Dios es soberano, igual y sí, o sea, Él es soberano y Él quiere sanar a alguien, lo sana, pero realmente no venimos nosotros a ser sanadores. Esos ministros sanadores y campañas de sanación es pura farsa. Y si hace milagros, acuérdense que el diablo también hace milagros. Dios no va a respaldar una mentira. Dios no va a respaldar una iglesia torcida con un evangelio torcido, con intereses torcidos del lobo que está ahí parado. Y no va a respaldar Dios a alguien así para hacer sanación. Entonces, si hay sanaciones, es porque a lo mejor o es un fraude o a lo mejor lo hizo el diablo. ¿Sí me explico? Ahora, no voy a decir que no hay que sanar o que Dios no pueda sanar, ¿no? O sea, no, pero no es lo más importante. A lo que voy es que las iglesias de hoy no solo predican y ofrecen a Jesús como sanador, ese es el punto. Ven y vas a ser sanado y pues claro, y jalan gente, ¿para qué? Para después ponerles el grillete. Ese es el punto que quiero que ustedes vieran, ¿no? Entonces, como si fuera lo más importante, la salud física. Por supuesto que jalan a gente y luego para hacer negocio, por supuesto. Pero no nada más predican y ofrecen a Jesús como el sanador, mira, sino que además le exigen a Dios. Tú decreta y sana. O sea, ¿quién eres tú para andar decretándole a Dios, diciéndole a Dios lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer? Ese es un punto. Mientras Jesús sanaba, no había problema. La gente estaba muy feliz. Los que sí de repente se enojados eran algunos fariseos porque sanaba en día de reposo. Ok, entonces, número 2, Jesús como proveedor. Primero presentan a Jesús como sanador, sí, mira, te va a sanar. Y ahora Jesús como proveedor. Uy, no. Hay hasta un dicho que dice, muy popular, que dice, ¿a quién le dan pan que llore, no? Entonces, cuando Jesús alimentó en 2 ocasiones a 5,000 personas, que eran puros judíos en Juan 6, y en otra ocasión a 4,000 personas que eran puros gentiles en Marcos 8, no, hombre, la gente está fascinada. Bueno, ahí en Juan vemos que hasta lo querían coronar, ya lo querían hacer rey, porque tenían ya la panza llena, ¿no? Solo por haberles dado de comer.
y cuando en verdad no habían entendido el propósito del milagro. Acuérdense que eran judíos. Esto nos muestra el corazón del hombre, porque ellos no habían entendido el milagro, porque después vemos en el versículo 30 que le piden una señal, porque él cruza el mar, ¿se acuerdan? Y cuando llega al otro lado, lo andan buscando. Y Jesús les dice, ustedes nada más vienen a buscarme porque comieron. O sea, les hace ver, en verdad, que no habían entendido el milagro, ni el propósito del milagro más bien. Y todavía les dicen, no, pero ¿qué señal nos das de que tú eres acá el Cristo, no? O sea, pues no manches, acaban de comer. ¿Qué no vieron? O sea, la multiplicación. O sea, se dan cuenta como ciegos totalmente. Ah, pero habían comido. Y ¿saben qué? Es la misma técnica de hoy en día que hacen los políticos en sus campañas, que la gente se vende por una torta. Así. Yo me acuerdo, de hecho, cuando estaba yendo en las cárceles, estuve 20 años hasta la pandemia, bueno, pero siempre que íbamos a fin de cursos, porque había cursos, estábamos llevando un programa, a fin de cursos, cuando ya era la graduación, por decirlo así, siempre llevábamos comida, ¿no? Y panes y todo, pero era para los que habían participado, ¿no? Y de repente entrábamos con la comida y milagrosamente todos los presos se convertían. Hermano Juan, ¿cómo está? Se acercaban y decía, ¿y este quién es? No, hermano, el otro día estuve orando, no, hombre, y sentí bien calentito, y hasta se me apareció Juan Diego, hermano, y güey, ¿y este de dónde salió? No, y que un pancito, ¿no? O sea, luego se convierte, ¿no? O sea, sí me explico, o sea, cuando hay pan, no, hombre, pues la gente está feliz, no hay bronca, o sea, mientras Jesús daba de comer, uy, hasta que lo querían hacer rey, repito, ¿no? O sea, pues venga, no hay bronca, no hay bronca. Lo mismo, Jesús sanador, no hay bronca, no pasa nada, ¿no? Y bueno, pues como hoy en día, repito, ¿no? La técnica sigue funcionando, o sea, darle pan y circo a la gente, ¿no? Y inclusive muchas iglesias también, o sea, desgraciadamente, el plan de evangelismo que hacen es repartir tortas. Llegar a comunidades, ¿quién quiere una torta? ¿Quién quiere recibir a Jesús? Y le damos una torta, casi, ¿no? Yo, y 500 recibieron a Jesús, ¿no? Pues 500 tortas, pues sí, claro, ¿no? Y ahí están, bien contentos con su torta, diciendo que ya se convirtieron, pero el domingo siguiente no aparece ni uno, ¿no? O sea, se dan cuenta, no es así, y desgraciadamente es una campaña que muy popular, pero bueno, ya es otro asunto, ¿no? Entonces, aunque Jesús puede proveer, claro, no es lo más importante. Jesús puede sanar, no es lo más importante. Hay otro aspecto también de Jesús, que es que cuando escuchan a Jesús, cuando alguien lee la palabra y cuando escuchan las palabras de Jesús, despierta admiración en la gente. Pero eso no quiere decir que la gente se convierta. Ahora fíjense, hasta el mismo rey Herodes dice en Marcos 6:20 que tenía en buena estima a Juan y le encantaba escucharlo de buena gana, o sea, le encantaba escuchar a Juan el Bautista. ¿No? ¿Y qué dice? Pues que le corta la cabeza. En Marcos 1:20 también vemos cómo la gente se admiraba de Jesús, de la palabra, pero hasta ahí. O sea, mientras Jesús enseñara, pues la gente está contenta, ¿no? Ay, te motiva, te empieza a despertar. De hecho, en Hebreos dicen, ¿no? Que muchos gustaron de la palabra, o sea, que muchos fueron iluminados inclusive. O sea, claro, la palabra te alumbra, pero eso no quiere decir que seas convertido. O sea, es como en Hebreos, cuando dice, Hebreos 6, que dice que muchos gustaron de la palabra o del don celestial, es como si tú probaras una cucharada de sopa y la degustas en tu boca y la escupes. O sea, sí la saboreaste, sí dices está buena y todo, pero la escupes, no te la tragas. Y así es lo que pasa, o sea, mucha gente le encantaba escuchar a Jesús, mucha gente escucha a Jesús, te da paz, te alumbra, te ilumina y todo, pero hasta ahí no pasa nada. De hecho, hasta los mismos fariseos, muchos fariseos se admiraban de la sabiduría de Jesús al responder. Muchos fariseos dicen, no, es que nunca habíamos visto a alguien hablar así, ¿no? Y la sabiduría que tenía cuando le ponían trampas, le ponían preguntas así como si era lícito dar el impuesto al César, o que si hay que pedrear a esta adúltera. O sea, él tenía una sabiduría que admiraba a todo el mundo y los dejaba callados. Y ahí no había problema. Ahí no había problema. Entonces, en resumen, mientras Jesús sanaba a la gente, no había problema. Repito, aunque muchos fariseos se molestaban por hacerlo un día de reposo, pero bueno, hasta ahí. Mientras Jesús proveía alimento, la gente estaba contenta con él, ¿sí? Aunque también fariseos se molestaban porque atraía multitudes.
Y mientras Jesús enseñaba cosas agradables, la gente escuchaba y se admiraba, que hasta a los fariseos les encantaba escuchar y se admiraban. Todo esto es el Evangelio de la Gracia, el de la oferta, el que ofrece, el que enseña la mayoría de las iglesias. Un Jesús sanador, proveedor, maestro que ofrece bendiciones, prosperidad, que te van a acabar tus problemas, que aunque es verdad, el hecho de ponerlo como lo más importante lo convierte en una mentira. Entonces, están siendo engañados por estos lobos. Ahora bien, el contraste. Sin embargo, ¿cuál es el Evangelio del Reino? Acuérdense, estábamos viendo ahorita el Evangelio de la Gracia, que Jesús nunca menciona el Evangelio de la Gracia, solamente el Evangelio del Reino. Y búsquenlo. Entonces, ¿cuál es el Evangelio del Reino? Es el que presenta a Jesús como rey. Y ahí sí, despertó la furia de los fariseos. Ahí sí, ya no les gustó. Y esto también le desagradó a mucha gente. ¿Por qué? Porque a un rey se le obedece. En otras palabras, el Evangelio del Reino es el Evangelio de la demanda, mientras el Evangelio de la Gracia es el de la oferta, el Evangelio del Reino es el de la demanda. ¿Y qué es lo que presenta a Jesús? Que Jesús demanda obediencia. Y eso no a todos les gusta, incluyendo a muchos creyentes, ¿eh? Por eso mucha gente, muchos cristianos, pueden andar confesando que Jesús es el Cristo, que es su profeta, sacerdote, rey, pero sin embargo no vivir bajo su señorío. ¿Por qué? Porque vivir bajo su señorío implica obediencia total y entrega total. Es estar dispuestos a dejarlo todo, es vivir sin reservas, es vivir para su deseo. Y eso solamente se da de forma natural cuando uno comprende la profundidad del problema en el que vivía, el terrible destino que nos esperaba, del cual Jesús nos libró, y no solo eso, sino todo lo que tiene preparado para sus hijos. Solo entendiendo eso es que en verdad uno se rinde a Dios. Pero cuando no entendemos la magnitud del problema en el que nos encontrábamos, cuando no entendemos lo que es el infierno, en verdad, por eso es que mucha gente tiene reservas. Aquí no te metas, hasta aquí. Sí, creen en Jesús como su Salvador, sí, creen en Jesús como su Cristo, pero no viven bajo su señorío. Y dicen, no, hasta aquí no te metas, en esta área no quiero que te metas. Me encanta fumar o me encanta hacer esto o aquello, entonces aquí no te metas. Y así no es, mis amados. Así no es. ¿Estás o no estás? La Biblia es radical. ¿Estás o no estás? ¿Eres blanco o eres negro? ¿Eres frío o caliente? ¿Estás conmigo o estás contra mí? Dice Jesús. Ya para terminar, vamos a ver el único versículo en la Biblia que habla del Evangelio de la Gracia, porque sí lo menciona, pero hay solo un versículo. Vamos a Hechos capítulo 20, versículo 24. En el contexto está Pablo despidiéndose de la iglesia de Éfeso. Él llega a una ciudad que se llama Mileto, manda a llamar a los ancianos de la iglesia y él empieza un discurso muy emotivo porque les empieza a decir, ¿saben qué? Ya no me van a ver más. Porque Dios lo había llamado precisamente para ir hasta Roma, a predicarle al emperador, que le esperaban cárceles. Fíjense cómo responde él, o sea, la visión que él tenía de sí mismo, porque en el versículo 23, bueno, vamos para entender el contexto, dice, bueno, en el 22, de una vez, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ya lo sabía Pablo. De hecho, ya lo había experimentado. Y de hecho, cuando fue convertido en Ananías, le dijo, es necesario padecer por mi causa. Él ya sabía lo que le esperaba. Fíjense su visión. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea, aun aunque el Espíritu le está diciendo y recalcando de nuevo, el Espíritu Santo, te esperan prisiones y tribulaciones, Pablo dice, de ninguna cosa hago caso. Oye, Pablo, pero es que ya te van a golpear, en ninguna cosa hago caso. Oye, pero ¿qué va a ser de tu vida? No tienes seguro de vida, en ninguna cosa hago caso. Oye, y si el dólar se devalúa, y si te quedas sin comer, y si en ninguna cosa hago caso. ¿Por qué? Porque tengo mi mirada fija. Él tenía su rumbo trazado. Hay una historia, me encanta porque es un rey que su hijo era un rebelde, era un príncipe rebelde. Entonces él dice, te voy a dar una lección, man, muy importante, una lección de vida. A ver, papá, pues órale. Entonces le dice, vas a cruzar con una cuchara, le da una cuchara y se la llena de aceite, vas a cruzar esta calle de 20 metros, así de largo, va a estar llena la cuchara, pero atrás de ti va a ir un verdugo con un látigo
Y si tú tiras una gota del aceite, te va a dar unos latigazos. Te voy a azotar. Entonces, ya está el muchacho, pero el rey no le dice. De un lado de la calle, la gente le está aplaudiendo y echando porras al príncipe. Y del otro lado de la calle, la gente se está burlando y le está echando tierra para que tire el aceite. Y entonces ahí va el príncipe cruzando la calle con la cuchara, con el aceite para que no se le caiga. Y al terminar, bueno, la libró. Y le pregunta al papá, oye, a ver, ¿cuál es la lección? Y le dice, ¿qué opinas de la gente? Y dice el príncipe, ¿cuál gente? ¿Dónde estaba su atención? Su atención estaba en la misión, no tirar el aceite porque lo iban a agarrar a azotes. ¿De qué hablo? De que no le importó que la gente le echara porras. Él no hizo caso a las porras, a las flores que le echaban. Tú puedes, no hombre, eres maravilloso, tú sí vas a poder. Él no hizo caso, nada de eso, ni tampoco de las críticas. Uy, se te va a caer. No. Uy, ya valió, te van a azotar, te va a doler. No, ya se le cae. Tampoco hizo caso. Ni de las alabanzas, ni de las críticas. Ni de los aplausos, ni del lado negativo. Lo mismo Pablo. Aquí lo está diciendo, no me importa, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Y aquí se cumple lo que Jesús decía, el que quiera seguirme, niegues a sí mismo y tome su cruz. Ahora, no quiere decir que me voy a descuidar, que ya voy a ser imprudente, no, ya, no estimo preciosa mi vida y vivo todo descuidado, no. Está hablando de la misión. O sea, Pablo está hablando de la misión que él tiene, a la cual fue llamado. O sea, él está poniendo en primer lugar el llamado de Dios. En segundo lugar, su vida. Y dice, con tal de que acabe mi carrera. Él tenía un llamado. No le importaba lo que tenía que vivir. Yo voy a acabar mi carrera. Y además con gozo. Dice, ¿qué pasa cuando nos va mal? Cuando nos critican de algo. Cuando algo no sale como queríamos. Uy, andamos bien depre. Ya queremos tirar la toalla. No manches. Les decía el otro día, fuimos predestinados para ser conformados a la imagen de Cristo y ni siquiera podemos llegar a la de Pablo. Pero bueno, vemos a Pablo como dice con gozo, voy a acabar mi carrera con gozo y chequen, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, obviamente, el compartirle a los gentiles, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿A qué se refiere Pablo? Obviamente es a la paz, al consuelo, a la dirección, al calor, a esa relación con Dios por todo lo que va a vivir. No es de que Jesús no provea o no sane o no sea maestro. Claro que Jesús sana, provee y todo a los convertidos principalmente. Y cuando Él quiere. Repito, no es lo más importante. Pero cuando tienes una relación con Dios, cuando tú pones en primer lugar la misión de Dios en tu vida, cuando Él es el centro de tu vida, cuando vives bajo el señorío de Jesús, entonces Él provee gracia, por supuesto. Y te va a dar paz en las tribulaciones. Te va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Como a mí me la dio ahora con todo este rollo de mi papá. Vi el poder del evangelio, la gracia de Dios en mi vida, cómo me sostuvo. Y yo creo que todos hemos experimentado algo así. Situaciones extremas, pero con la paz y con la gracia de Dios en nuestras vidas. A eso se refiere Pablo. Pero una cosa es eso y otra cosa andar predicando el evangelio de la gracia. En resumen de todo el versículo 1 de Hechos, el primer tratado Teófilo, hablé de las cosas que Jesús comenzó a hacer, que en resumen es la obra de la cruz, o sea, el evangelio. Enseñar el deseo de Dios, a enseñar las consecuencias de vivir una vida centrada en Dios y de las consecuencias de lo que le espera a la gente si no se convierte. Nuevamente, vemos la importancia de predicar el evangelio, avisarle a la gente, advertirles a las personas del peligro en el que se encuentran. Amén. Y mostrando siempre a Jesús el Rey, que Él es Rey. Bueno, profeta, sacerdote y Rey. Y que Él es nuestra justicia, y que Él es Dios, y que Él es digno. Ya. Él es digno. Amén.